Hoy vamos a ver qué pasó con Vasconcelos, qué pasó con Frida Kahlo, y vamos a entrar en el universo mágico y triste de Juan Rulfo. La vez pasada estábamos viendo el tiempo de Vasconcelos. Estábamos viendo cómo José Vasconcelos era el ministro de Educación de Obregón, nuestro Obregón, el del relato, y cómo desde ahí creó un imaginario histórico de una gran importancia, la idea del hombre cósmico, que era una combinación del espíritu rebelde y salvaje de nuestra América, con la lectura de los clásicos, con Virgilio, con la Eneida, con los griegos, para crear una síntesis. Habíamos visto cómo Europa, al desgarrarse en la Primera Guerra Mundial, había dado la evidencia del primer suicidio de la razón, y eso llevaba a Vasconcelos a pensar en la América como un continente de esperanza, y nos mostraba cómo empieza el camino de pensarnos como latinoamericanos, cómo ese camino lo había iniciado Martí, cómo lo sigue Vasconcelos y lo proyecta, cómo lo va a continuar Mariátegui, cómo va a haber una serie de pensadores que se sitúan en América Latina y nos piensan como latinoamericanos. Habíamos visto esto cómo llevó a un proyecto para alfabetización enorme de las escuelas rurales, para empezar a sacar a México de la ignorancia. Habíamos visto el apoyo gigantesco a la industria editorial que va a convertir a México en una de las potencias más importantes en lo que a la industria del libro se refiere, junto con Buenos Aires, y cómo el empuje de esta época convierte a México en una gran potencia cultural, y empezamos con esta gravitación de ejes en la que todavía estamos, México-Buenos Aires, y cómo dentro de esta mirada, dentro de esta construcción de México, del orgullo cultural mexicano, del sentido de la propia valía mexicana, hay el apoyo a una particularidad del arte mexicano, que es el arte mural. Entonces habíamos visto cómo en este contexto los muralistas van a glorificar la revolución, van a hacer una epopeya en las plazas, en las grandes, en los liceos, de lo que es el arte mexicano. Habíamos visto cómo Clemente Orozco, como Alfaro Siqueiros y como Diego Rivera van a plasmar en gigantescos murales al hombre mestizo mexicano, como los mexicanos se van a ver retratados a escalas enormes por las calles y a sentir un orgullo, una propia valía, un sentido de pertenencia, de ser mexicano, de ser mestizo, y cómo estos murales van a ser, digamos, una retroalimentación del sentido de la construcción del orgullo mexicano. Ellos lo han trabajado de muchas maneras y son importantes sus lecciones, cómo estos muralistas van a considerar un arte mayor, del cual México es absolutamente original. Y habíamos visto de la figura de Frida Kahlo, y habíamos visto cómo en medio de las influencias, en el exilio de Trotsky, que es perseguido hasta el confín de la tierra por Stalin, y no contento con eso lo va a mandar matar, cómo lo ha habido Diego Rivera y Frida, y cómo Trotsky es asesinado, y con el asesinato de Trotsky hay una muerte importante de las ilusiones de la utopía de la época, cómo venían las corrientes de las vanguardias, cómo se estaba desarrollando un mundo artístico colosal, y cómo las vanguardias en Europa llegaban a México también, porque como en Europa va a seguir llegar la Segunda Guerra Mundial más adelante, y en México no, México va a seguir construyendo este importante universo cultural. En ese aspecto estábamos contando la historia de Frida Kahlo, y habíamos visto cómo ella era una mujer que había hecho de su dolor, de lo accidente que la dejó rota por dentro a muy temprana edad, una fuerza de espíritu y una creación de un concepto propio de belleza,
y un lienzo del dolor y una representación de la condición femenina completamente atravesada por el dolor que toda la vida la persiguió por el accidente sufrido, como ella era esa mujer cósmica de Vasconcelos que era capaz de sublimar el dolor y convertirlo en lienzo, en pintura, y revolucionar la pintura del continente y crear uno de los íconos más importantes de las figuras femeninas que existe en toda nuestra historia. Ella está cumpliendo 100 años y estábamos viendo 100 años de su nacimiento en 1907 y habíamos visto todas estas historias. Frida, entre altas y bajas, entre todas las turbulencias de su historia con Diego Rivera, a pesar de haber superado obstáculos tan grandes como el que Diego se hubiera acostado con la hermana de ella, que ella se hubiera quedado con Trotsky, bueno, todo lo que les pasó, las altas y las bajas, Frida, en su inmenso pensamiento político, una mujer de vanguardia, una mujer de las que estaba construyendo caminos que ella creó por primera vez en el arte, en la política, en la vida. Frida y Diego Rivera, con todos los tropiezos que tuvieron una historia de amor maravillosa, y en últimas Frida va a morir en sus brazos. Él va a cuidar de ella con mucho amor en los últimos años. Después de que se juntan de nuevo, Frida va a lograr su exposición, su maravillosa exposición en su propio país, ante los mexicanos, ante su pueblo tan adorado. Frida va a hacer su exposición y poco tiempo después muere, ya digamos con una lucha enorme por haber mantenido la vida y el espíritu, pero ella muere en los brazos de Diego Rivera, dando así una historia de amor colosal de los tiempos de vanguardias. Entre tus brazos y me hiciste muy feliz. Me dejé querer todito, con cuidado y despacito, pa' sentir más el amor. Y Diego viven una historia de amor sublime y ella muere en sus brazos. Y los muralistas continúan casi 2 décadas más. ¿Y ahora qué va a pasar con Vasconcelos? Vasconcelos estaba ligado a Obregón, era su ministro de Educación. Obregón va a ser asesinado cuando ya no lo esperaba. Ahorita después les cuento por qué va a morir Obregón, cuando ya estaba sano, cuando ya había pasado todo el tropel, cuando el hombre ya estaba montado en el poder, después de haber manejado tras bambalinas los hilos de la última etapa de la revolución. Vamos a ver por qué le va a llegar la hora a Obregón cuando pues ya todo había quedado atrás. Entonces ahorita después les cuento en qué contexto va a ser asesinado Obregón y cómo con él ya no quedó nadie vivo de los que montó la revolución. Entonces, al morir Obregón, al ser asesinado, Vasconcelos ya no tiene ese lazo que tenía de lealtad con Obregón. Están Obregón y Calle. ¿Se acuerda que eran los 2 parceros? Calle de ahí en adelante va a seguir manejando la política y Calle siempre va a estar gobernando de una u otra manera, ocupe un cargo o el otro, siempre va a ser el poder real.
Entonces, él empieza a organizar las cosas. Él había hecho calle, había modificado la Constitución para reelegir a Obregón, lo cual es un exabrupto, porque no es que la revolución armamos toda para evitar la reelección de Porfirio, y ahora resulta que hacía reelegir a Obregón. Además, inclusive se sospechaba de Carranza como que fuera un potencial reeleccionista. Obregón mismo lo señalaba de esa manera, y entonces ahora habíamos reelegido a Obregón. ¿Cómo te parece? Pero bueno, ahí el recién reelecto Obregón es asesinado, y el asesinato deja un golpe durísimo. Calle toma los hilos del poder, y en ese momento Vasconcelos se presenta a las elecciones. Vasconcelos se presenta para elecciones presidenciales, pero Vasconcelos, si bien tiene un impacto enorme como ministro de Educación, como presidente representa un sector que todavía es muy pequeño. Es un sector urbano, de clase media, intelectual, que hasta ahora se está formando en México y que no representa ni a la gran mayoría, ni tampoco puede contra la maquinaria electoral que ya está montada tempranito, ya se monta. Vamos a ver después cómo México tiene una política particularísima, porque ellos van a crear un estado partido donde entre ellos se van a repartir el poder a lo largo de 80 años, y empiezan a montar unas maquinarias que uno ni se imagina. Eso ya está montado en la época de Calle. Así que Vasconcelos no tiene ningún chance, pero él en un momento dado lo cree, y lo cree firmemente. Hay una película que se llama Antonieta. Esa película, que es con Isabel Adjani, ella hace el papel de Antonieta, la mujer de Vasconcelos. Esta mujer cree en Vasconcelos, en su hombre cósmico, en su teoría de este nuevo México. Ella queda totalmente fascinada por la envergadura del pensamiento de Vasconcelos, por las carretas que el hombre le echa, por su pensamiento político, por sus proyectos, y le mete la ficha, y se le mete con todos los hierros. Esta mujer va a creer en él hasta los huesos. Con la derrota electoral, ellos se dan cuenta de la dimensión que tenían ellos dentro del mundo electoral mexicano. Ellos eran grandes en el proyecto cultural de México, porque la política es así. El hombre era grande, era en el proyecto cultural, en el proyecto educativo, pero ya en la presidencia no tienen la representación suficiente. No, pues es que lo barren, es que saca una votación mínima, y además de eso lo barren de ahí, y fuera de eso va a subir es Calle, porque él no solamente no tiene una representación grande, sino que además la maquinaria es infinitamente más poderosa que él. Eso era pelea de tigre con burro amarrado. Pues eso no, él realmente ahí no tenía caso, pero él no lo sabe hasta que va a ser fatalmente derrotado en las elecciones, y él empieza a llenarse de escepticismo. Entonces Antonieta, cuando se da cuenta que perdieron las elecciones, ella lo hubiera acompañado en el fracaso, no hay problema, con el corazón roto igual que él, porque ella era tan idealista como él. Pero ella empieza a sentir que Vasconcelos se le va, que Vasconcelos desdibuja el amor de ella, que toda la lealtad, toda la adhesión, toda la solidaridad con que ella creyó en este hombre, él no la corresponde de esa manera. Él también era muy mujeriego como Diego Rivera. Le rompe el corazón a Antonieta, y Antonieta termina suicidándose en una iglesia, y Vasconcelos termina comido por el escepticismo fuera del país. Esta historia, unas son de cal y otras de arena. La de Frida y Diego termina de manera sublime. Esta no, esta termina triste, y pa' una y pa' otra hay canciones. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito, como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando
comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Vas a querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto. Después de esto, en México va a ocurrir una cosa, otra de las fracturas. Esa fractura que va a ocurrir simultáneamente mientras estamos contando este relato es la que nos va a llevar a la muerte de Obregón. Esa fractura nadie se la imagina. Es una rebelión que se llama la rebelión de los cristeros, pero uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Es que resulta que, ¿se acuerdan de la Constitución de 1917? ¿Recuerdan de los puntos de la Constitución? Uno de esos puntos era el Estado laico. Y el Estado laico significaba que no existiría educación religiosa en los colegios, la separación total entre el Estado y la Iglesia, y además implicó también persecución a las iglesias y a los sacerdotes. Y al producirse, digamos, la aplicación de uno de los puntos de la Constitución, que es este término entre la Iglesia y el Estado, y sobre todo en la educación laica y en la educación religiosa, ahí se enfrentan dos proyectos completamente opuestos e incompatibles. Uno es el proyecto laico, hijo de la Revolución, que es el que se está montando a partir de la aplicación de la Constitución de 1917, y otro es el proyecto religioso, que hace a la esencia misma del pueblo mexicano. Otro es el de la Guadalupana y el de Jesús dentro de un pueblo que se articuló profundamente después de la terrible ruptura del mundo indígena a partir del catolicismo. Habíamos visto cómo la religión católica cohesiona al mundo mexicano después de la destrucción de las pestes y de todas las catástrofes que sufrieron en el periodo inmediatamente posterior a la conquista. Lo único que les vuelve a dar un pegue es la religión católica. Luego, la religión católica está inscrita en lo más profundo del inconsciente colectivo del pueblo mexicano, y la guadalupana, como habíamos visto, es uno de los hilos conductores de la formación de la identidad histórica de los mexicanos. Así que suprimir la educación religiosa de los colegios supone tocar a este México tan absolutamente visceral y devoto de una manera que está más allá de lo posible. Entonces, esto va a generar un levantamiento a nombre de la educación religiosa en los colegios, un levantamiento de sacerdotes que va a hacer que los obreros católicos se levanten a manera de sindicato católico obrero y se enfrenten con los obreros laicos. Un sindicato católico obrero que de alguna manera nos hace pensar en lo que sucedería casi un siglo después en Polonia, en los tiempos de solidaridad, que son, digamos, como los sindicatos católicos los que van a desarrollar la lucha. Entonces, aquí va a empezar una rebelión que se conoce como la rebelión de los cristeros, que empieza en 1926 y termina finales del 1928, comienzos del 29, termina la rebelión de los cristeros. Esta es una rebelión durísima y preocupa muchísimo a la nación mexicana, porque ya, ¿me entiende? Ya no pueden con una sola más. Ya después de todo lo que hemos visto, que las guerras civiles, que la independencia, que la revolución, ya estamos desarmando el país, no desarmándolo. Entonces la rebelión de los cristeros resulta casi que increíble para ellos, no la pueden manejar. Es una rebelión durísima, van a morir entre 90,000 y 100,000 personas. Esto no es ninguna cosa ligera, pero no es tan desestructurante como la revolución misma. Entonces, cuando ven que la rebelión de los cristeros puede amenazar con partir a México, dicen no, tampoco, bueno, y no, y tampoco. Entonces van a hacer una solución que se llama el acuerdo, pues no es una ley,
es el acuerdo de Nicodemo. Dicen que Nicodemo era un fariseo que por las noches era cristiano y andaba con el Señor para arriba y para abajo, y al otro día lo negaba. De noche estaba con él, de día lo negaba. Entonces deciden hacerse pasito con los cristeros, y ni ellos aplican la Constitución, lo que llaman aplicarla, ni los cristeros siguen peleando, porque esto ya no se puede manejar. Entonces ahí empieza, digamos, un sello que va a suceder mucho en la política mexicana, y es el hacer qué hacemos. Esto es como hagámonos pasito. Mire, yo me hago el loco porque es que los cristeros querían devolvernos a la Constitución de 1855, la de Benito. Ellos querían era volver a esa y desconocer la radicalidad y el laicismo de la Constitución de 1917. Entonces aquí nos vamos a quedar a mitad de camino. Ni nos devolvemos a la Benito Juárez, que ya para eso hicimos la otra, ni aplicamos la otra así como que uno dice. Y así haciéndonos pasito, y como por la mitad, es que van a aplacar esta rebelión, porque esto hubiera podido ser una cosa de gravísimas proporciones. Sin embargo, fue una rebelión muy dura. Murieron 90,000 personas, y esto deja una herida en México, una recordación muy brava. Por esa razón hubo hace poco un escándalo muy grande cuando en un reinado de belleza, hace poquitico que México era la sede, una de las mujeres, los diseñadores les pareció muy chic y les pareció muy in y les pareció muy play ponerle símbolos de la rebelión cristera en el traje típico a la señorita México. ¿Cómo te parece? En Ciudad de México los mexicanos se pegaron la que alborotada, porque esto es una herida delicada. Este es un tema serio en México. El tema de la religión y el Estado y los colegios y estas cosas es un tema serio. Y eso no es play, no es para pasarelas, porque ahí hubo muertos y porque ahí hubo unos enfrentamientos de un nivel de violencia muy duro, que México, en el momento en que México ya no soportaba más en su alma este tipo de cosas. Entonces es una cosa muy seria, como para que les parezca como play y como cuco ponérselo a la señorita. ¿Cómo te parece? Entonces, en la rebelión de los cristeros pasan muchas cosas. En la rebelión, cuando ya durante el tiempo de la rebelión de los cristeros, como es Obregón el que va a aplicar la Constitución de 1917, como es él el que está tomando la decisión del laicismo, es a él al que le cae la responsabilidad, digamos, directa frente a los cristeros. Entonces, Calle había urdido todo un cuento para reelegir a Obregón, logra reelegir a Obregón. Obregón, una vez reelecto en el poder, pues ya está sano, ya está tranquilo, porque ha quedado atrás la etapa más dura de toda la historia, y él ya está en su segundo periodo. Ahí, en el segundo periodo, recién reelecto Obregón, con todo lo paradójico que nos puede resultar a nosotros una reelección después de todo el agua que ha corrido debajo del puente, ahí, en un banquete a traición, va a ser asesinado por un cristero. He ahí el cuento. Son los cristeros los que terminan matando a Obregón. No es la revolución, no son las épocas en las que murió Villa, no, es un cristero. Y con la muerte de Obregón terminan, digamos, las figuras centrales de la revolución. Los demás ya cabalgaron con ellos, fueron sus subalternos, es una nueva clase que sube. Pero los que hicieron la revolución, Madero, Carranza, Villa, Zapata, y nos faltaba Obregón, va a morir asesinado a manos de los cristeros. Después va a subir Calle, y cuando Calle intente seguir manejando todas las argucias del poder, de ahí lo va a bajar un personaje que para ellos es muy importante, Lázaro Cárdenas, que será el que nacionalice el petróleo, y ahí arranca pues la historia de lo que va a ser el PRI y el México moderno. Pero la rebelión de los cristeros es la que termina con este dato que deja una sensación de vacío y de mucho susto en México cuando es asesinado Obregón,
y esas son las historias en donde después vamos a ver se desarrolla la obra de Rulfo. Entonces el corrido nos cuenta de las traiciones políticas. ¿Se acuerda que habíamos visto cómo los corridos contaban que primero Madero, que luego Carranza, que Villa, que Zapata? Bueno, pues lo habíamos puesto en la parte de Madero, Carranza, Villa y Zapata. Ahora escuchamos la última parte del corrido, que es cómo es la cosa con Obregón. Y así termina el corrido contándonos literalmente lo que va a pasar con Obregón y cómo va a quedar la política, primero en manos de Calle y luego en manos de Lázaro Cárdenas. La rebelión de los cristeros, que aquí la llamaban la lucha desigual, va a ser muy violenta, y hay un personaje que va a ser un niño en la época de la rebelión de los cristeros y va a quedar profundamente marcado por ese episodio de violencia que le tocó en su vida, y eso más adelante será el tema alrededor del cual se encuentre y se escriba su obra literaria. Este personaje se llama Juan Rulfo, y con él nos vamos metiendo en los grandes de la literatura mexicana. Él es el precursor de la gran literatura. Detrás de él es que van a venir Fuentes y más adelante Octavio Paz, Carlos Fuentes y Octavio Paz. Resulta que Rulfo es un personaje muy particular. Él solamente escribió 2 libros, no más en toda su vida. Esos 2 libros, que los escribe en el 55, los escribe más adelantico, se llaman El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El Llano en Llamas se compone de una serie de cuentos que albergan diferentes temas, y Pedro Páramo es una novela corta. Nunca volvería a escribir Juan Rulfo, formaría parte de la leyenda. Le pasó como a Rimbaud, que había hecho su obra poética a los 18 años y luego se internó en el África y nadie volvió a saber de él. O le pasó como a Jorge Manrique, que durante la Edad Media escribe las coplas por la muerte de su padre y después de eso nunca más. Pero todo el medioevo está marcado por los versos de Jorge Manrique. Hay escritores así, que solo escriben 1 o 2 obras, pero con eso parten en 2 la historia de las letras de un continente, y este es el caso de Juan Rulfo. Juan Rulfo es triste, es humilde, lleva unos universos llenos de vacío y desesperanza. En las historias de Rulfo, el escenario son estos pueblos del norte. Habíamos dicho que la reforma agraria va a tardar mucho tiempo en llegar. Eso va a durar años antes de que la reforma agraria llegue en forma ya en todos los lugares, y aún así
Hay sitios donde no se cumple o se cumple mal, tarde y nunca. Hay sitios donde la tierra que les dan no es una tierra que sirva, donde todo es un pellejero. Hay personajes desarticulados. Se empiezan a crear polos de desarrollo muy lejanos, o el DF se vuelve un polo de desarrollo muy importante, entonces muchísima gente va a emigrar a Ciudad de México hasta convertirla pues en la ciudad tan grande que soy, o la frontera del norte, la frontera con los Estados Unidos, empieza a jalar con su desarrollo económico a la gente de estos pueblos apartados que están en la mitad de ninguna parte. Estos pueblos, por lo tanto, se van a ir desocupando, los jóvenes se irán a buscar empleo y quedarán los viejos. Y los viejos cuentan historias de cómo se muere la vida detrás de esos vientos y de esas tierras estériles. Entonces aquí hay varios temas, los del bandidaje, los de la venganza, los de la desolación, los del viento que no regresa, lo de las tierras que no se pueden usar, lo de los hacendados. Son varios temas de esa mirada de Rulfo, esa mirada triste. Hay muchísima desolación en el interior de sus personajes. La obra es tan particular que es como, él no quería hablar como los libros, dice él quería escribir como se habla. Su obra no es una obra de acción, no, pasar, lo que llaman pasar, no es que pase nada, es la sensación, esta sensación de vacío, de tristeza, de añoranza, de no tener esperanza ya, digamos, la gente que quedó olvidada de ese mundo, la gente que no quedó articulada en últimas en ninguna parte de todo lo que va a ser este gran tema de la revolución, que hemos visto que en el sur el tema de las tierras ya está claro, pero en el norte no, y en el norte hay mucha gente que queda en la mitad de camino, todo el que no tuvo con qué hacerse a una hacienda, todo el que no tuvo con qué, digamos, quedar parado después de la revolución, queda en ninguna parte. Entonces eso nos hace hablar de un poco de gente desarticulada, que va desde los bandidos que quedan por ahí en los caminos sin ton ni son, hasta los personajes que deben deudas de tantas cosas que han pasado de tiempos atrás. Entonces vamos a escuchar en la voz del mismísimo y grandioso y maestro Juan Rulfo cómo él se presenta y cómo nos cuenta que allá ni siquiera se oyen los perros ladrar, del Llano en Llamas. Este es uno de sus fragmentos. Vamos a escuchar fragmentos de la obra de Rulfo leída por su propia voz, que no solamente nos transmite la grandeza de la literatura, sino que nos habla de esta alma humilde, sencilla, maravillosa y colosal en la historia de las letras de este continente, que es el maestro Juan Rulfo. Por ahora quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladrar los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltante de caminos, ¿no? Y entonces alguien le ayuda a echárselo a los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice: tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros.
¿cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. En las obras de Rulfo, en sus cuentos, hay paisajes despoblados del campo de Jalisco, de ese campo que se va erosionando, que es infértil, de esas tierras que se van convirtiendo en tierras yermas, de esas distancias enormes, de esa desolación, esos caminos donde no se encuentra nada, la gente va andando y no encuentran nada, ahí la pobreza absoluta, hay los personajes que vagan constantemente hacia ninguna parte, que nunca encuentran aquello de lo que están tan esperanzados en encontrar. Son estas formas en que los pueblos se han ido llevando por la pobreza, y eso se expresa a través de gente de muy diversas condiciones. Entonces él vaga con su hijo a ver si alguien se lo puede curar. Su hijo es un bandido, es un asaltante de caminos, pero es su hijo y está herido, y él lo lleva en sus brazos, lo lleva colgando de su cuerpo, buscando un lugar en esa tierra yerma y desolada, a donde exista la esperanza de la curación del hijo. Esa es una primera parte de ni siquiera se oyen ladrar los perros, de lo lejos que están, de lo abandonados, del destino que se encuentran en ese peregrinar. Y en esa época también hay otro cuento que él lee. Esto es sobre una venganza, un hombre que cometió un crimen hace mucho tiempo y ya está viejo, ya no hay para qué vengarse. Ya la cosa fue hace mucho tiempo, pero la venganza lo acecha, y aquel a quien le va a pedir perdón o de quien espera piedad resultará siendo el hijo del hombre que él mató. Es una cosa parecidita al Tiempo de morir. ¿Se acuerdan que en Tiempo de morir este hombre regresa al pueblo con la idea de que no lo maten? Y no lo va a poder evitar, porque son sentencias de las viejas venganzas que quedan pendiendo sobre el destino de los hombres. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras, y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo, y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, no más eso diles. Justino apretó los dientes. Esta es una historia de un hombre ya viejo que solamente quiere morir en paz, quiere dejar atrás su pasado, pero están pendientes las deudas de la venganza. Y hay una implacabilidad que hemos visto también en nuestras novelas, en la crónica de una muerte anunciada. Hemos visto ese tema de la implacabilidad de un pasado que no lo puede dejar, y como este hombre ya lo único que pide es lástima, compasión, para que lo dejen envejecer, pero no tiene ni ese chance. En los personajes de Rulfo hay pueblos que en otras épocas fueron prósperos y ahora son pueblos fantasmas, habitados solamente por lúgubres mujeres que tienen rebozos y por viejos que no pueden trabajar. Es como almas en pena. Historias de esas de erosión, historias de las diásporas, de aquellos personajes que en otra época tuvieron una vida y ya no tienen ninguna, y de la desesperanza de la diáspora, digamos, de los pueblos que quedan suspendidos
en el pasado, en el dolor, en la añoranza, en la desesperanza, en la desolación, donde ya no va nadie ni queda nadie, ninguno tan remoto, tan perdido ni tan triste como Lubina. Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. En Lubina, ya mirará usted no hay ese viento esperanza. que sopla. Eso ya cuando vaya subiendo se va poniendo peor. Y sí, ¿por qué no se van? Sí, pues porque no, y que ahí están los muertos. No los podemos dejar. Acuérdese que los muertos son muy importantes en el imaginario y en el mundo mexicano, que los tienen que visitar los 1 de noviembre, que les dan calaveras y azúcar y toda la fiesta tan importante. Son sus parceros, están con ellos, no pueden dejarlos, así sea en un lugar tan triste como Lubina. Nadie se puede ir de allá, los mayores no se pueden ir, porque ¿cómo dejan a los muertos? Entonces Lubina queda en ninguna parte. Es la metáfora de la desolación, y es literal, así hay pedazos allá. La tierra en México, si bien es un país muy grande, no toda la tierra es fértil. Hay grandes zonas donde la agricultura es sumamente difícil y muy áspera, pellejeras, dice él, puros pellejos de la tierra. Cuando dice que nos han dado la tierra, pues sí, pero ¿qué tierra nos dieron? Les daban una tierra que no era cultivable, el río estaba al otro lado y el valle donde verdaderamente estaban los cultivos, eso se lo dan en otra parte, por eso se llama el llano en llamas, porque dice que les dan todo el llano, pero sí, pues les dan todo el llano, pero ahí no se puede cultivar, así que en últimas es un eufemismo de una cosa que hace imposible, porque no hay ni una sombra de árbol ni nada. Ellos decían que después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar a los perros. Uno ha creído varias veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. Pero sí hay algo, hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente el aire del olor del humo y se saborea ese olor de gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo todavía está más allá, así es de remota la tierra que les han dado, como dicen. Y la otra gran novela, todo esto que estábamos escuchando y leyendo es del Llano en Llamas, pero la otra gran novela, el Llano en Llamas son series de cuentos. La otra es Pedro Páramo. Pedro Páramo es una historia de esos hacendados que logran acomodarse, sea cual sea la marea de la revolución, que en la época de los hacendados eran hacendatarios y en la revolución siguen siendo hacendatarios y siempre logran caer parados. En todas las revoluciones hay personajes camaleónicos que logran encontrar la manera de seguir donde estaban, pase lo que pase, entre quien entre, y que logran asimilarse a todo, decir lo que toca, lo que sea, con tal de quedarse. Esos personajes, esos hacendados, uno de ellos tienen hijos por todas partes, de todos lados, los famosos hijos ilegítimos, seres abandonados en una sociedad donde eso era muy difícil.
Y uno de estos hijos va donde este hacendado a ver quién es, por una promesa de su madre, Pedro Páramo, y empieza así: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer las cosas sino decirle que lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me habría dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselos todo. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta ahora, pronto que comencé a llenarme de sueños, a darle vuelos a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Y así empieza la historia de Pedro Páramo. Y Juan Rulfo nos relata unas historias que están marcadas por la violencia que él vio de niño. Sus personajes son militantes del Cristo Señor, son cristeros. Él vio el grado de desgarramiento que eso supuso y lo marcó para siempre. Él vio estos pueblos desgarrados, estos caminos sin esperanza, y esa desesperanza, ese viento seco de lubina, estos caminos que no llevan a ninguna parte, estas violencias soterradas y terribles, marcaron para siempre la sensible alma de Juan Rulfo, y cuando lo pudo plasmar en el papel, partió en dos la historia de la literatura mexicana, y con eso dio paso a la gran novela y a la gran literatura que este país ha aportado a nuestro continente, al mundo y a las letras en lengua hispana. De esa manera, Pedro Páramo nos acompaña en el camino, el llano en llamas con su sequedad, Lubina con sus vientos, la tierra que nos dieron y no sirve, los perros que no ladran, estos personajes, Taipa, todos estos personajes que nos envuelven en la tristeza de la obra magnífica y exquisita y sutil de este lindísimo personaje, de este hermoso mexicano que es Juan Rulfo. Y después ya vienen otros, y viene el fantástico, el gigante, el tremendo Carlos Fuentes, el maestro Carlos Fuentes, que viene, digamos, el que abre el camino para la gran literatura. ¿Se acuerda que habíamos visto que en el arte están los muralistas y que en la literatura están los grandes novelistas? El primero de los grandes es Juan Rulfo, y detrás de él vienen poderosísimos, Carlos Fuentes y luego Octavio Paz. Carlos Fuentes hace novela ya en retrospectiva de la Revolución Mexicana. Esa novela ya no es una glorificación, esa novela es crítica. Se llama La muerte de Artemio Cruz. Y Artemio Cruz es un hombre que se enamoró a una hacendada, a la hija de un hacendado, para quedarse con la hacienda. Se quedó con la hacienda, se hizo poderoso, se hizo un hombre respetado. Le pasó como en Gringo Viejo, el tema del poder obsesiona a Carlos Fuentes. Y su hijo va a morir en la Guerra Civil Española, peleando por la República como brigadista, y esto le va a romper el corazón a Artemio Cruz. Queda convertido en un hombre lleno de poder,
un hombre que se vendió, digamos, traicionó los ideales de la revolución, se quedó en la hacienda, tiene una relación totalmente distante con su esposa porque la utilizó para quedarse con la hacienda y ella se da cuenta de eso y nunca le perdona el haber trepado a través de ella a una condición de hacendado. Este tema del poder que transforma los corazones obsesiona a Carlos Fuentes, porque en Gringo Viejo también el tema con Tomás Arroyo era ese, que él se toma la hacienda y hasta ahí le llega de la revolución, o sea, lo que quería era retomar las haciendas. Entonces Artemio Cruz es un arquetipo de este personaje que se va vendiendo por el camino y que traiciona sus sueños, y su hijo, al contrario, es el símbolo del hombre que estuvo tan seriamente comprometido con sus ideales y con sus sueños que murió por ellos. Eso destruye a Artemio Cruz, porque no solamente por el dolor terrible, insuperable de la muerte de su hijo, sino por la caricatura, por el retrato que la vida le muestra cuando el hijo muere en las brigadas internacionales, que son todos los voluntarios peleando por salvar la República Española, y Artemio Cruz queda convertido en un espectro de sus propias ambiciones. Eso es la muerte de Artemio Cruz. La República Española va a crear un impacto enorme en la vida y en la cultura de los mexicanos. Ellos la van a seguir, ellos van a pelear por la República Española, y cuando sea derrotada, cuando la guerra civil termine, cuando los republicanos tengan que salir más de 1 millón en el exilio por el mundo, serán los mexicanos los que les abran las puertas. La llegada de los republicanos a las tierras mexicanas, la manera como lo recibieron, la solidaridad que hubo con este pueblo y el aporte colosal que la intelectualidad de los españoles republicanos va a hacer a la ya eximia y gran cultura mexicana, junto con la era de Lázaro Cárdenas y en la nacionalización del petróleo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios tristes y pedregosos de Lubina, cuyo viento se devuelve, allá donde ni siquiera la cal se puede utilizar y donde la gente hace mucho que es un fantasma, desde la tierra yerma, lejos de los ríos que les dieron como promesa, desde el alma dulce, tierna, sencilla y triste del maestro Juan Rulfo, desde las traiciones y los fantasmas que atormentan el corazón de Artemio Cruz, en la grandeza de la literatura de Carlos Fuentes, desde Frida, que muere en los brazos de Diego Rivera, desde Obregón, que muere cuando nadie lo estaba esperando, ya cuando todo había pasado, y desde esta revolución que llega a transformar el alma de los mexicanos con su propia tragedia. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.